Boas tardes, moitas grazas a todas as persoas que os acudides a esta chamada, a este chamado do Consello da Cultura. Boas tardes e benvida. En primeiro lugar, no nome da nosa presidenta, que disculpa a súa presencia por unha cuestión que verdadeiramente justifica que non pode estar aquí, pero non hai 10 minutos estaba recibindo a pasantela e instinto que recordase os vosos saúdos, os seus saúdos e os seus abrazos para as nosas convidadas e para que tedes a gentileza de hoxe nos acompañar aquí nunha tarde que vai ser, espero que moi grata seguro, espero que fructífera tamén. Antes de presentar as nosas convidadas, quixera informar de que estamos con este formato de tertulia, que pretendemos facer unha tertulia entre elas e tamén coas persoas que asistides, pois se trata de ter iso, unha conversación animada, de que podemos falar non das cousas que mellor sempre se espera que de xente tan docta nos conten, senón de aquelas outras que nos xeren curiosidade, que queiramos saber, e de algunhas cuestións que están na xenda neste momento do Consello da Cultura, da cultura en Galicia e da cultura nas outras Galicias. Entón, pensamos que temos na mesa un grupo, un plantel de persoas que representan moi ben esa peculiaridade da Galicia múltipla que somos que de construir e de manter, que non por casualidade son mulleres, seguramente naceron mulleres por casualidade, pero se están aquí tamén quisemos ter en conta a súa característica de, alén de seren mulleres nadas nun entorno vinculado a migracións e, por suposto, a migración galega, o feito de que se teñan dedicado a escrita, sobre todo escrita, ser mulleres, as tres, cada unha desde o seu lugar, desde o seu momento histórico, desde a súa trayectoria, todas vinculadas coa lingua e coa literatura, por suposto española, pero tamén galega, e sobre todo teñen no seu corazón, no seu alento, a Galicia como inspiración. Polo tanto, paso a presentalas: Mirta Yáñez, María Rosa Lojo, Inmaculada López Silva. De algunhas temos moitas máis referencias cada outras, pero desde logo hoxe é un día de encontro e de abrazo. Espero que entre elas falen coa mesma fluidez que falamos antes de entrar aquí, como amigas, como colegas, como galegas que teñen unha experiencia compartida, e eu poñería xa en riba da mesa algúns asuntos sobre os que nos gustaría que podésemos empezar a falar. Aquí no programa temos os currículos dela. Quixera facer unha aclaración porque tivemos un erro, dous erros moi grandes no currículum de Mirta, que moi discretamente me fixo ver, pero que eu moi alto e claro quero rectificar. Non son tan graves. Bueno, non son tan graves, pero son. Como diríamos en Cuba, pero son. Ela, por suposto, non podido ser promotora da Asociación de Fillos de Baleira, porque se fixo nos anos 30, pero sí o seu avó. Mi abuelo fueron fundadores. Exactamente. Por lo tanto, disculpa por ese erro. E tamén te adxudiquei ter nacido en Cojimar. Cojimar é unha localidade costera da provincia de Habana, onde se pesca moi rico camarón, pero ela naceu na Habana, inda que vive en Cojimar. Espero que non haxa cualquera outro erro, se o hai, creo que en confianza se debe de corrixir. Mellor corrixilo que deixalo dito e non aclarado. De acordo? Actualmente un tempo verbal. Mira. Non ten ao seu cargo senón tiven. Tiveches. Tivecha. Eu tiven. Correcto, María Rosa, grazas. Porque ya está terminada esa edición. Sí, terminada de publicar. Moitas grazas. Nima? Esta reunión estáse grabando, será emitida despois por la canle do Consello da Cultura vía YouTube. O que pretendemos, aparte de poder compartir con quen estades aquí, é que sirva para que chegue a cantas máis persoas mellor, investigadoras, investigadores, persoas con curiosidade ou con afección pola nosa cultura. Bueno, Mirta Yáñez é neta, xa é dunha xeración que non viviu tan en primeiro momento o que significou a migración dos seus pais a Cuba, pero nos seus avós, polo que se ve, tiveron moita influencia na súa vida. Tivo 3 avós galegos e unha avó asturiana que creo que era
de botar e de comer aparte. Pero, en todo caso... Por eso estudié en el centro asturiano y non en centro. Eso aquí non se come. Non chovamos ter en Soy conta. Llanes Quiñoa, así que más gallega. Bueno, pero esta é unha das partes interesantes da migración a Cuba, e é que verdadeiramente galegos, maioritariamente, pero asturianos a continuación, eran un grupo en sí mesmo moi semellante, porque a súa procedencia do mundo agrícola, costumes, mesmo toda a zona occidental de Asturias, que evidentemente ten mesmo lingüísticamente unhas connotacións de grande semellanza co galego, facían que fora difícil, e son tamén unha familia galego-asturiana en Cuba, e entendo perfectamente o que di Mirta. Había ademais unha rivalidade grande entre os dous colectivos, a ver quen tiña mellores instalacións, mellores centros asistenciais, mellores plantéis de educación. O galego chamábase Concepción Arenal e o asturiano Plantel Jovellano. Bueno, a mí me gusta máis Concepción Arenal, pero respeto moito a Jovellano. Mi abuela mandaba. En todo caso, por exemplo, por empezar por un tema, a socialización, como vivichedes as dúas que estivechedes no exterior, como vivichedes a socialización? Como se formaban novas familias, novos grupos de amistade, novos grupos de apoio a 9.000 kilómetros de distancia, en fin, no outro lado do mar, sin saber ao mellor cando podías volver, cando podías regresar? Como, por que isto pode axudar a entender non somente esa cuestión da axuda específica sanitaria e demais, das organizacións da colectividade, sino a necesidade de crear afectos e lazos e recordos compartidos no alén mar. Me gustaría que nos contaredes a vosa experiencia neste sentido e despois xa pasaríamos a un tema no que pode intervir mar, si vos parece ben. Bueno, yo voy a empezar diciendo que entre Cuba y Galicia hay un gran arco cultural que va desde el estreno del himno gallego el 20 de diciembre de 1907 hasta la Feria del Libro de La Habana, dedicada a Galicia, en febrero de 2008, y durante todo el periodo del siglo XX y se continúa en el XXI, yo pienso que hay una intensa vida cultural entre La Habana y Galicia, de lo que voy a hablar justamente mañana en la conferencia que me toca de la plenaria. Por lo pronto voy a hablar de dos cosas, la Unión de Valleira, que fue mi abuelito gallego fueron los fundadores, y que fue fundada en marzo de 1936, así que yo no soy una ancianita que lo fundó, yo nací en el 47. Y actualmente tiene 254 asociados, 3 nativos, que era una señora muy mayor con 90 y pico de años, y cerca de ella debe haber más de 46 con la ciudadanía española, bueno, yo entre ellos. Y entonces esa Valleira, igual que otras organizaciones, uniones de distintos grupos y pueblos, tienen sus oficinas en la mitad de lo que fue el centro gallego, la otra mitad es el Gran Teatro de La Habana, y también tenemos, bueno, por supuesto, el panteón social, donde enterramos a nuestra familia, y a cada rato hacen actividades, festividades, excursiones, sobre todo van las personas muy mayores, y tengo entendido, según me dijo su presidente, el presidente se llama Julio Gallo, en la actualidad tienen coordinaciones con la Junta de Galicia. De la otra cosa que quiero, bueno, sí, es lo mismo, las actividades que hacen. De la otra cosa que quiero hablar, que algunos de ustedes seguramente están enterados, es la Cátedra de Cultura Gallega en la Universidad de La Habana, que tiene mucha coordinación justamente con la Cátedra Alain Carpentier de aquí de la universidad. Yo vine en el 2012 a dar un posgrado con Ana Gloria Churciño, y bueno, entonces ahí la directora se llama Astrid Santana, está en la Facultad de Artes y Letras, y ahí hay investigaciones, cursos, tesis, ciclos de cine, conciertos, publicaciones, intercambio de profesores. Tengo entendido también, bueno, porque ya yo no estoy en la universidad, hace muchos años yo me fugí de allí, que hay intercambio de profesores y cursos de verano que vienen aquí, los que pertenecen a la cátedra,
y incluso ellos celebran en La Habana el Día de las Letras Gallegas el 17 de mayo. Entonces, en cuanto a mí, bueno, el Eco de Galicia, las instituciones, bueno, en fin. Yo voy a leer un pequeño cuentito que tiene que ver con mi abuela gallega, no con mi abuela asturiana. Y entonces yo estaba contando hoy en la entrevista de la radio que mis padres se conocieron gracias al fútbol gallego en Cuba, porque mi papá era futbolista del club y mi mamá era fan del club y se conocieron ahí. Y entonces, bueno, así que yo gracias al fútbol nací. Y bueno, ahora se acaba de que mi papá falleció hace muchos años, pero él dejó un libro terminado sobre el fútbol, los mundiales de fútbol, y yo hice una introducción contando estas cosas. Y bueno, las navidades se celebraban en la casa de mi abuela con la gaita, la castañuela, la filarmónica, en fin, que era... otra cosa que en la que participaban los niños todos en esa época, hablando de los años 50, eran las grandes romerías, y como mi abuelo Yáñez era oficial de marina, del Ferrol, así que supongo que de los Yáñez Pinzón que descubrieron América, así que bueno, siempre hay bromas, desde que yo era niña me tienen bromas con eso de que yo soy de los Yáñez Pinzón, y mi papá, que era futbolista, porque cuando se descubrió que se apellidaba Yáñez, primero le decían Yáñez Pinzón, después Cristóbal Colón, y terminaron diciéndole Tobita, Cristóbal, Tobita, el nombre de él de futbolista era Tobita. Entonces, como ven, el fútbol, la romería, la asociación de Valleira, mi abuelo del Ferrol, cada vez que iba un barco español allá, ya mi abuelo lo soltaban enseguida para que estuviera allí con ellos. Y quiero contar una cosa que mañana voy a hablar de eso también, pero a lo mejor ustedes han oído hablar alguna vez de un hombre que es símbolo de La Habana, el Caballero de París. ¿Han oído hablar del Caballero de París? Bueno, el Caballero de París no nació en París ni en La Habana, nació, como dijo él, en un río de Lugo. Yo le hice, cuando él es muy famoso, ya murió, era un loco, vivía en la calle, con una capa de mosqueteros y todo aquello, y yo lo logré, y me lo van a publicar en un libro que va a salir pronto ahora, porque yo lo hice cuando tenía 20 y pico de años, pero en la escuela de letras dijeron, pero ¿cómo Mirta va a escribir sobre un loco? Bueno, entonces me lo van a publicar ahora. Yo le hice una entrevista y él nació en Galicia y bueno, él dice muy claramente en esa entrevista que es caballero de París porque es mosquetero y caballero de La Habana porque es donde vive, pero que él nació en Galicia. Y entonces, bueno, yo creo que ese es un personaje, es tan importante, yo creo que es el gallego más famoso de La Habana, que hasta le han hecho una estatua en La Habana. Si algún día van a La Habana, visiten la estatua del Caballero de París, porque es de nuestra tierra, de nuestro terruño. Y eso quiere decir que agradezco mucho que me hayan invitado a este encuentro en Vigo y venir otra vez aquí a Santiago de Compostela, porque bueno, este también es mi terruño con mis tres de mis abuelos, ¿no? Entonces, en Lugo, en el Ferrol, y mi abuela Casilda, que es el personaje del cuento, nació en San Gil, en el Camino de Santiago. Bueno, entonces, después si quieren me hacen alguna pregunta, pero yo quiero, yo creo que este cuento lo escribí cuando yo fue uno de mis primeros libros, así que lo debo haber publicado cuando yo tenía 25, 26 años, lo escribí. El cuento se llama justamente hablando de las emigraciones y de las inmigraciones, que es el tema de nuestro congreso, cortado en dos. Y es en memoria, está dedicado a la memoria de mis abuelos. Están tocando a la puerta. ¿Qué pasillo más largo? Tanto calor en diciembre. Cuánta escandalera la de estos perros ladrando a quién sabe qué. No tuvo que cerrar los ojos para sobreimponerse la imagen de la helada ladera en el terruño gallego. Apenas un rato silenciosa cuando los lobos dejaban de quejarse por el hambre durante aquel invierno tan duro. La niñita que entonces ella era, envuelta en la pelliza, las manos cuarteadas por el frío, los lamparones ásperos y despellejados, empuñando a pesar de todo la cubeta de leche recién ordeñada de la vaca Canela. Por cuánto pudiera tener una vaca aquí en el patio. Barcos a la vela y armas al hombro. Los 4 perros arremolinados junto a sus piernas achacosas casi no la dejaban avanzar por el comedor lleno de muebles modernos. Mira que son incómodos y encima de todo esa mesa de Playboy, una desgracia divina. Ya vuelven a llamar a la puerta. Seguiría en pie el establo después de 60, válgame Dios, 70 años.
oyó los pájaros revoloteando por el cielo raso, nidos de gorriones y cacaritas en las paredes, su hogar desde que vino a esta tierra, calurosa y bullanguera como demonio, lo mejor que tiene. No era esta toda su casa, y aquella otra, del portalón y la habitación única para los 18 hermanos, sonaba ahora el timbre eléctrico. Ese ruido le caía como una patada en ya se sabe dónde. Aún se detuvo un rato más en el salón. Cuenta 1, 2, 3, todavía completos los 3 vitrales enmarcados en el cristal mostaza de la ventana. Allí los peces de color amarillo o morado o azul sobre un fondo azul más oscuro, tan diferente al mar espeso y negro de la travesía con las cabezotas metálicas de los submarinos alemanes rondando muy cerca. Los 18 hermanos apiñados en torno a una cesta con queso y pan negro. Nadie se mareaba, aunque el peligro se echaba de tanta forma. ¿Qué les esperaría a los viajeros en aquel nuevo mundo? Dio Colón. Luego otro paisaje marino, esta vez un barquito de velas habituallado por cordelajes y el cuerpo de navegación coloreado, con ese tono encarnado tan singular e irrepetible. No hay otro sitio como La Habana para encontrarse ese rojo cuando lo atraviesa una ráfaga de sol por las mañanitas. El tercer diseño presentaba una escena rural. Este era su favorito, sí señor, con las montañas, el río que serpenteaba a lo lejos, las 5 palmas muy derechas, un bohío y el restallante pájaro rojo en pleno vuelo, la pincelada de amaranto que no podía faltar. ¡Ay, si parece que se mueve! ¡Ring! Cuando al fin se abre la puerta, la muchacha parada en el portal no sabe qué hacer. Detrás de la anciana y sus 4 perros, cree adivinar una lámpara de bronce gigantesca, con aquellos arabescos que desde lejos seguían recordando cabezas de serpientes. De sus 8 bombillos apenas quedaban encendidos ahora 3, pero iluminaban lo suficiente el salón húmedo, fresco, con olor a cuero, a madera dulzona por la encerrazón. Contrastaba su penumbra hospitalaria con el quemante mediodía de la calle. La muchacha reconoció con un ramalazo de angustia los anquilosados sillones de damasco, allí seguro aún las quemaduras del tabaco del abuelo, las mesitas, el televisor Philco del año 53 con su cajón sombrío y pasado de moda, el cuadro de la ninfa y sus angelotes en el trance de colocarle la corona de azar, el mantón sevillano claveteado en la pared del fondo, y faltaba más los 3 vitrales, todavía enteros, con aquel pájaro rojo en pleno vuelo, todo ahora en tamaño encogido dentro de aquella atmósfera ecléctica y corriente del salón de la abuela. Hasta ese momento había estado convencida de que el único recuerdo sobre su tierra era una interminable caminata bajo el sol, ese sol redondo y amarillo como de tarjeta postal, el anuncio desmesurado de la cerveza en la valla del aeropuerto con la espuma dorada desbordándose de la copa, la mirada casi lasciva del hombre que afirmaba en un globito salido de la boca empañada por el último sorbo: esto es Cuba, Charito. El asfalto que parecía derretirse bajo sus zapaticos blancos, hasta llegar a la escalinata del artefacto volador más grande que el anuncio. Mami, qué miedo me da. Oh, mira que durante tanto tiempo se tragó el cuento del solitario perrito chino que se despedía una y otra vez con tristeza, cada vez que su madre le cantaba la canción para que se durmiera pronto en las noches congeladas del primer apartamento de New Jersey, ese maldito frío. La anciana dijo varias frases y la muchacha pensó que estaba hablando también en chino. Bernal no regresa hasta las 2, ya se lo expliqué a la ideológica, pero no te preocupes que él llega a tiempo para preparar el círculo. La muchacha titubeó. Bernal era el hijo del tío Antonio. Tenía borrosa la cara del tío Antonio que pasaba solo su vida de viudo en las afueras de Miami. Pero Bernal pelado a la mananguita, con unos espejuelos sudados que le rodaban hasta la punta de la nariz, trepado siempre en la mata de mangos del patio para regalarle después uno de aquellos frutos amarillos y jugosos que ella recordaba con un corrientazo de electricidad en la nuca. Bueno, dijo la muchacha, vuelvo más tarde. ¿Quién se iba a atrever? ¿De qué manera iba a decirle? Mire para eso, abuela, yo soy Rosy, la nieta de afuera, la del norte, aquella que se fue chiquitica cuando sus padres y sus tíos, es decir, todos sus hijos, abuela, también se fueron. Esta que habla un español demasiado correcto, sin comerse las eses ni los finales de palabras. Usted, abuela, está igualita. Y yo le recuerdo en algo a su nieta, la niña que robaba mango con el primo Bernal, ni manera. Así que Rosy dio media vuelta y cruzó hacia el parque del frente. Dios mío, qué cambiado y qué parecido estaba todo. Allí no seguía ya el puesto de fritas que tanto le arrebataba, los cartuchos de apeseta con las frituritas de calabaza, mariquitas de plátano, chicharrones de viento, ni el anuncio lumínico de tome mejorar, ni el vendedor de billetes en la esquina, ni la carretilla con frutas y viandas. De todo eso se puede encontrar a montones
en la Sagüecera, es una zona de Miami donde viven muchos cubanos que como es el Southwest le dicen la Sagüecera. Pero ¿qué va? No era lo mismo. Rosy de pie en medio del parque con su pesado maletín colgándolo al hombro, dedica una mirada a la avenida que baja a la izquierda, el cuchillo de la casona de la abuela, la panadería y el edificio del policlínico. Le parecen las casas tan descoloridas, los baches de la calle, solo en La Habana, que ella supiera que podían encontrar esos baches cavernícolas. Los automóviles del 40 todavía rodando de María. Entonces, ¿a qué viene esta euforia? Esa ganas de ponerse a brincar con el tropel de chiquillos que correteaban por el parque, por su parque. Se sentó de través en uno de los bancos de mármol. Esa posición le permitió observar la casona de la abuela, con las ventanas de vitrales, los peces, el barquito y el pájaro rojo, y la mata de mango del patio que empinaba su copa por encima de todo. Dime tú, en plena ciudad semejante árbol, una banda de perros y gatos de todos los pelajes habidos y por haber, los gorrioncitos que anidaban en el encofrado del salón, y seguramente palomas, sí, palomas, con esas mismas que abuela cocinaba sus sopas, en caso de que a ella o a Bernal le doliera el estómago. ¿No serían acaso aquellas que estaban posadas en el parque, las descendientes de las antaños sacrificadas al caldo calientico preparado por la abuela? Los cachetes le arden como si tuviera muy alta la temperatura. Rosy se pone la palma de la mano sobre la frente. Seguro que está volada en fiebre. Gripe, los nervios. Inesperadamente acude a la planta de sus pies una sensación granulosa. Mueve los dedos tratando de recordar el caldo de paloma hirviendo, la sábana bordada que la cubre hasta la barbilla en la cuna de nogal barnizado y en los pies unos escarpines enormes llenos de borra de café. Pero no es verdad ahora tan solo la sensación que sobrevive 20 años. Aquellos hervores infantiles, 39 grados, hoy está pasada a 40 grados, que la abuela confiaba contener con la borra quemante de café, almacenada en unas medias blancas que se iban tiñendo lentamente de color marrón sobre los piececitos. La niña en la cuna delirando, la mirada lejana y asustada de Bernal, la frente ardiendo como ahora. Lo de los pies mentira, una ilusión provocada por las palomas y la visión de las manos de la abuela, suaves, algo rojizas y llenas de arrugas, las mismas que palpaban su frente afiebrada 20 años atrás. Miró el maletín a su lado y pensó en las 3 maletas desbordadas que dejaran en la habitación del hotel. La madre se había empeñado en rellenarlas hasta los topes. ¿Qué diría Bernal? ¿Qué pensaría Bernal de su prima Rosy? Se acordaría también de las tardecitas trepados en la mata de mango, leyendo muñequitos de Lulú y Toby. Ahora ella conocía a muchas niñas como Lulú. Pero ¿cómo sería hoy el primo Bernal? Cuando el tío Antonio decidió que se había muerto para siempre, con las frases melodramáticas que lo condenaba al ostracismo familiar, todo por haberse quedado con la abuela. Nadie allá llegó a saber nada de Bernal, aunque en las fotos que subrepticiamente mandaba por correo a la abuela, se veía la misma mirada compasiva y tímida, los lentes caídos, la semejante sonrisa cálida que ostentaba en la puerta de la habitación las veces que Rosy volaba en fiebre. Volvió a sonar la puerta. Cuando la anciana abrió de nuevo, la muchacha guardaba otra vez en el umbral. Tenía un aire enfermizo y la frente llena de sudor. Las mejillas aparecían encendidas como si hubiera corrido ladera abajo por la montaña. A la vaca Canela le gustaba esconderse y costaba tanto trabajo dar con ella. También los colores se le subían a la niña pastora en el amanecer nevado. Y ahora este calor. Pasa y siéntate, ¿qué cara traes? ¿Quieres tomar café? Está acabado de colar. ¿Qué solera hace, no es verdad? Lo mejor que puede pasarle a cualquiera. La frialdad es lo último, yo no soporto el frío. Cuando era chiquilla se me pelaban las manos. ¿Quién traía la leche si yo no iba? Cada cual hacía lo suyo. No te conté que el frío más grande lo pasé esa vez que se incendió el granero del señor Marqués. Yo acababa de tener el tifus, mamá me cuidaba tanto las trenzas larguísimas y luego casi me quedo sin pelo. Se quemaba el granero, te decía esa, y la candelada llegaba hasta mi casa. A correr se ha dicho. Yo tenía todavía las piernas muy débiles y no podía ni caminar. Primero salvaron a la vaca Canela y después mi hermano mayor me llevó cargada hasta el lindero del bosque y allí me dejó un frío horrible, mi niñina. El señor Marqués se paró a mi lado de casualidad y puede ser que le diera lástima el temblor que yo estaba pasando y me echó arriba el capote de su caballo. Gracias a los cielos, mi ropón se había llenado todo de hielitos, la cabeza rapada, me tenía miedo. No molesten a la muchacha. La abuela regañó a los perros con un movimiento de la mano de arriba abajo, como sacudiéndose un líquido invisible, gesto campesino secular. Le pareció a Rosy. Luego empezó a servir el café desde una jarra de porcelana con flores azules y rosadas muy descascaradas en los bolos. Hubo un silencio espinoso. La abuela lo rompió. ¿Seguro que tú eres periodista? Rosy contestó enseguida que sí, por comodidad o por qué diablos.
Todos los amigos de Bernal estudian periodismo, se pasan la santa vida, pregunta que te pregunta. Y tú tan callada, ¿no quieres preguntar algo? ¿Qué clase de lío? Rosy tenía un sinfín de preguntas por hacerle a la abuela, pero así, francamente, no se le ocurría nada de nada. Mira los vitrales y cuenta, 1, 2, 3. Maravilla que todavía estén completos. El pájaro rojo en pleno vuelo se diría que se mueve. La abuela espera que diga algo. Me cacho en la mar salada. Rosy abrió la boca y tragó una bocanada de aire. Sin anuncio de ningún tipo, le había llegado desde qué socavón del subconsciente aquella vieja expresión de fastidio del abuelo. El abuelo ibérico de legítima cepa, el abuelo del tabaco habano y el sombrero de aire que se quitaba solamente para bañarse, aunque a Rosy no le contaba. El abuelo aplatanado, aunque seguía bailando la jota el día de Nochebuena, guardaba lejos del alcance de los nietos la reproducción en madera preciosa del hórreo, pronunciaba tercamente unas S sonoras espesas, otra imagen de sopetón, su entierro en el cementerio arbolado, la abuela sollozando muy baja, tapada la mitad de la cara con un pañuelito de encajes hecho a mano, de pie junto a una descomunal losa abierta. Bernal le toma la mano a la niña. Rosy estaba sonadísima, pero la abuela no parecía notarlo, preguntar algo por salir del paso. Así que no le gusta el frío. En mi pueblo donde nací había mucha nieve, todavía debe de haber. Mi casa está a orillas de un río que ya ni me acuerdo cómo se llama. En el invierno todo se congelaba y era muy bonito. Uno de mis primos se durmió en la nieve y no lo vimos más. La abuela quedó pensativa y habló de algo que no venía a cuento. En la montaña yo tenía una amiguita, una vecina que me acompañaba a cuidar las ovejas. Si los lobos se acercaban, ella cogía una lata y metía mucho ruido con una rama seca mientras yo corría reuniendo el rebaño. A veces cuando me quedo dormida sueño con ella. No le veo la cara, no recuerdo cómo era su voz, ni siquiera pudiera decirte su nombre, pero sé que es ella. Al verano siguiente vine para acá y nunca más regresé. La abuela se inclinó hacia Rosy y le dio un murmullo. ¿Me trajiste sorbetos? Rosy dijo que no, y sin saber por qué sintió mucha vergüenza. Le volvieron a la memoria las 3 maletas abarrotadas de cosas inútiles donde no traía ni siquiera uno de esos misteriosos sorbetos que reclamaba la abuela. Rosy desvió la vista hacia el pasillo, mira que es largo, y distinguió a través de la puerta trasera el tronco de la mata de mango donde Bernal y Rosario, cuando ella todavía se llamaba Rosario, Charito para la abuela, se trepaban a robar frutos dorados eternos. No era esta toda su casa y aquella otra. Pero abuela, la palabra se le escapó, aunque a nadie pareció extrañarle. La voz de Rosy era chillona, familiar, desgarrada. Dígame, ¿usted no extraña? ¿Has visto qué calor está haciendo en diciembre? Bernal también prefiere el calor. La abuela hizo una pausa. ¿Te gustan los dibujos de los vitrales? Las montañas son iguales en todas partes. Pero mira ese pájaro rojo, no hay otro como él, siempre está volando. Mi tierra aquella y esta otra también es la mía. La abuela se hundió en el sillón de damasco como si dormitara y luego dijo, un pedacito allá y otro aquí. El corazón queda cortado en 2. Rosy sintió que la mentira y toda aquella historia de la entrevista periodística pesaban demasiado. La frente le ardía como si también hubiera cerca un granero ardiendo en medio del invierno. Volvió a tragar un buche de aire y dijo por segunda vez en la tarde, abuela. Entonces la puerta de la calle se abrió y entró Bernal. Caballeros, ese tenía que ser Bernal. Bueno, muchas gracias. Queda demostrado que nos van a falar do que queiran, non do que eu propoña. Pero queda demostrado, e así debe ser, que ides falar do que vos queirades, non do que eu propoña, e me encanta que empecemos cun sentimento tan fondo do que verdadeiramente de xeito literario expresas dos sentimentos e dese corazón partido co que eu me pelexo permanentemente cada vez que alguén me fala de que existe, porque ela sabe que eu creo que o corazón se multiplica por 2. Pero diso falamos despois. Rosa, ti fala do que queiras. Xa sabes onde estamos. Bueno, yo voy a intentar contestar a las cosas que has propuesto porque creo que son pertinentes y no he traído un texto entero para leer, pero algunas citas voy a hacer porque es donde, en los libros que escribimos, donde expresamos nuestro mundo imaginario y estos problemas, el problema del corazón partido, de las dobles o triples pertenencias, de las idas y vueltas,
justamente en la conferencia de apertura del Congreso de Vigo, del que participamos las dos, Mirta Yáñez y yo. El tema que elegí para este congreso, que se titulaba, su lema era "Mi casa está en la frontera", fue Ser en el tránsito, casa sin anclas, memoria nómade, que corresponde a las experiencias de mi vida y de la de muchos. Yo creo, no hablo por mí, sino que, como todos los escritores, hablamos en nombre de los demás, hablamos por lo que nos pasó, pero en tanto lo que nos pasó es representativo de muchas otras vidas. Somos un canal por el que se precipita el coro de la memoria colectiva, las constelaciones familiares, el coro de los antepasados, las voces que no encontraron voz. Para eso estamos, para hablar en nombre de todos esos fantasmas. Con respecto a la huella de la emigración en mi vida, bueno, fue absolutamente radical, porque yo soy la primera generación argentina en la familia. Mi padre y mi madre se conocieron en la Argentina, venían de mundos distintos. Papá de Galicia, mis dos abuelos paternos y todos los antepasados que yo conozco de ese lado y de los cuales hay memoria, son gallegos, aunque gallegos que fueron y vinieron también. Por el lado de mi madre, también todos españoles, pero algo más variedad en las regiones. Mamá era madrileña, mi abuela Julia, su mamá castellana, y mi abuelo Lorenzo, andaluz. También en esa otra familia existía la peculiaridad de las idas y vueltas, porque las dos tenían, los dos troncos familiares habían cruzado en distintas alturas de la historia, habían cruzado la mar Océana, habían ido a las Indias. Mi abuelo materno murió en la guerra de Cuba, era militar, y en el caso de la familia paterna había una leyenda que se transmitió de generación en generación sobre el Arcón, donde en la casa de María Antonia, que era la abuela de mi padre, bueno, existía este halcón misterioso que nunca llegué a ver, como no pude entrar a la casa familiar que se había vendido a un pariente. Ya contaré por qué, acá el petit comité lo puedo contar. En ese halcón de Cristóbal de Nabor estaban los papeles del escribano de Indias, que también era una figura entre el mito y la realidad, entre el mito y la historia, de algún antepasado que en algún momento había ido a comerciar a las Indias y seguramente habría allí, quién sabe, asientos contables, quién sabe de qué época. Bueno, mis primos lamentaban que esos papeles se hubieran perdido. En cuanto a la casa de mis abuelos paternos en Comoyo, municipio de Boiro, no pude entrar por otro tema muy sensible a la memoria familiar, y es que el actual dueño es un primo de mi papá, que bueno, que tenían justificados motivos de encono, no contra mi padre mismo, ni contra los parientes directos, pero contra su propio padre, porque bueno, había una historia muy común a los gallegos emigrantes, y es que su papá se había casado 2 veces. Una en Galicia, muy jovencito, y otra en la Argentina, y se había casado en toda regla, aunque era ateo, por iglesia y por supuesto por civil, porque el matrimonio no estaba registrado en el pasaporte. No eran pasaportes como los que se hacen ahora con las luchas contra el terrorismo y todo eso, con tantas medidas de seguridad. Y de alguna manera todos los del lado de Argentina que sabían esta historia y que habían seguido tratando, al que hay que decir encantador primo de mi papá, porque era la sal de las fiestas y la alegría de las mesas, de alguna manera quedaron clasificados en el bando de los traidores. Entonces, bueno, no pude conocer la casa donde mis abuelos habían vivido. Mis abuelos gallegos habían ido también a las Américas antes de conocerse, antes de que mi padre naciera y por supuesto de que naciera yo.
mi abuelo emigró en la época del Centenario, fue una época del Centenario de la Revolución de Mayo, o sea, por los años de 1900, 1910, ahí se instaló en Buenos Aires, con otro hermano pusieron un bar en Alsina, alguien que, bueno, José Manuel Nilo Estrellas conoce como si fuera su casa, porque hubo una concentración altísima de gallegos en esa zona de Buenos Aires, y prosperaron, les fue bien, conoció a mi abuela Rosa, yo me llamo Rosa por ella, en alguna romería celebrada en Buenos Aires, que tenía muchas sociedades gallegas, era la quinta época de la quinta provincia, que había tantos gallegos en mi ciudad como los había en una provincia gallega de la época. Y bueno, y estuvieron unos años viviendo bien allí, pero sucedieron dos cosas. Una fue que a mi abuelo Ramón, que era sin duda un buen hijo, lo mejoraron en la herencia. Entonces decidieron volver a cuidar de los padres ancianos y hacerse cargo de la mayor parte de las pequeñas fincas. Todos sabemos que, bueno, Galicia es una cultura de minifundios, muy diferente de la cultura latifundista de la Argentina, donde yo nací. Y, bueno, marcharon otra vez a la aldea. Siempre pienso en lo que debió ser ese contraste para mi abuela Rosa, a quien no pude conocer, pero que tengo adentro, la tengo tan adentro como en mi propio nombre, es una marca de identidad, y supe algunas cosas de ella por uno de sus hijos, que fue el que la acompañó más, mi tío Benigno, que contaba cómo la abuela, si bien también había querido volver a su tierra, sin embargo, esa tierra no le daba las posibilidades que había en ese momento en una gran ciudad como Buenos Aires. La escolaridad, la posibilidad de seguir estudios universitarios para los hijos, las comodidades, el confort. La vida en la aldea era muy dura. Era realmente una vida difícil y la de las mujeres muy sacrificada, porque trabajaban en la casa, trabajaban en el campo, tenían muchos hijos. Y bueno, siempre pienso entrañablemente en esas mujeres que tuvieron una vida seguramente muy plena, pero mucho más difícil y más limitada en muchos aspectos de la que tuvimos las mujeres que vinimos después. Mi papá terminó yéndose a la Argentina junto con, como se fueron primero, otros dos hermanos, Ramón y Juan, que eran mayores que él y que habían nacido en Argentina, en la época en que mis abuelos estaban con el bar de Alsina y que habían hecho cierto dinero y bueno, tenían su posición que no obstante decidieron dejar para voltar a tierra. Los dos tenían sus ideas políticas, mi tío Ramón era tirando anarquista, mi tío Juan, huyó porque estaba fichado como rojo y estaba suscrito a la revista Cultura Proletaria, que era algo, bueno, se ve que muy peligroso en aquellos tiempos. Siempre fue peligrosa la lectura, pero hay épocas en que es mucho más. Y terminaron finalmente, después de algunas, sobre todo mi tío Juan, que tuvo un periplo bastante accidentado, terminó en la Argentina. Los dos se instalaron en la zona sur, donde estaban, mis abuelos, la zona de Alsina y Lanús. Y mi papá le tocó emigrar después, decidió emigrar después. Él había estado también en el bando republicano, muy convencido de lo que hacía, era muy jovencito, era bastante menor que estos dos hermanos. Durante un tiempo, después de la guerra, bueno, estuvo detenido, luego salió en libertad. Hay historias todas estas historias las conté en una novela, era imposible no hacerlo. En Árbol de Familia están estas historias reales, transmitidas oralmente, y otras ficticias también. Una de ellas, la de una tía, Felicidad, que también representaba un tipo de mujer que hoy por fortuna no existe, que era la solterona. Todas las familias tenían alguna y se dedicaban a cuidar a los sobrinos. Eran, un personaje redundante. En inglés existía incluso la frase redundant women, eran las que hacían ese papel así ambiguo. Hacían de todo y las pobres no tenían pertenencia. Igual yo inventé un final feliz para Felicidad, que al final se casa y sobre todo se libera hasta políticamente y personalmente.
En fin, mi vida estuvo absolutamente cruzada por estas historias, porque ni mi papá gallego ni mi mamá madrileña, que venían de medios muy diferentes, mi mamá venía de un medio urbano, de una familia de hidalgos venidos a menos, que como digo en el libro, bueno, son la peor clase de pobreza española, porque siempre creen que merecen más, o que perdieron un mundo que les correspondía por derecho natural y que ya no tienen, mientras que en el caso de los gallegos estaban muy convencidos de que todo en la vida había que ganárselo y que nada venía gratis, y por lo tanto sabían trabajar y además querían hacerlo, eran muy trabajadores, y creo que bueno, la voluntad de trabajo que siempre tuve la heredé de ese lado, o la cultivé desde ese lado. Los dos venían marcados por situaciones traumáticas, como todos los que pasaron la guerra. La presencia de la guerra fue algo que sentí desde muy niña, incluso en formas fantásticas y de prosopopeya, porque recuerdo en la cocina de casa cuando mi abuela contaba, bueno, que habían estado en situaciones de necesidad extrema, comiendo cáscaras de patatas y mendrugos de pan, y hablaban del hambre del sitio de Madrid. Y yo no imaginaba eso en abstracto, sino como un monstruo. El hambre del sitio de Madrid para mí era una especie de figura monstruosa, una alegoría, que se tragaba a la gente. El hambre devoraba todo. Bueno, y después fui escuchando otras historias que se superpusieron a esa figuración infantil. Fui viendo las complejidades de un país desgarrado a través de ellos, porque en casa había personas convencidas del bando republicano, como lo era mi padre, como lo eran también mis tíos paternos, y personas que simpatizaban mucho más con el otro. En el caso de la familia materna, que había algunos parientes más bien conservadores y proclericales. Había habido muertes y pérdidas de los dos lados, y por momentos esa tensión era bastante insoportable. Creo que fue esa situación de conflicto permanente lo que terminó derivando mi vida hacia la literatura, porque las palabras y las tramas que se podían urdir con las palabras se me antojaban la mejor manera de entender una realidad complicada, donde se escuchaban muchas voces diferentes, voces contrapuestas, voces contradictorias. Dicen que los dobles mensajes producen esquizofrenia. A mí me produjeron literatura, que a lo mejor es una forma de la esquizofrenia, o no. Pero sin duda es un espacio donde estamos, por fortuna, obligados por oficio a hacernos cargo de todas las voces. Eso es lo que he intentado durante toda mi vida. Ahora, entre esas voces hubo una que siempre escuché de manera especial, porque ejerció sobre mí un efecto de fascinación, y que era la voz de mi padre, Antonio. Papá trabajaba todo el día, tenía poco tiempo para dedicarnos, era un hombre inteligente, al que le hubiera gustado estudiar y no pudo, amaba los coches, también le hubiera gustado dedicarse a las carreras, hubiera seguido una carrera técnica sin duda, o de constructor. Terminó poniendo un taller mecánico en Buenos Aires. Y el único día libre, verdaderamente libre del principio al fin, que tenía para compartir con la familia era el domingo. Y en la sobremesa del domingo había un momento mágico, y un momento donde se suspendía el tiempo. Ahí se entraba verdaderamente, se abría un portal y se entraba en otra dimensión, que era la dimensión de la infancia de mi papá, donde las cosas eran reales y no eran, porque eran más que reales, simbolizaban, estaban cargadas de sentidos, tenían verdaderamente poderes mágicos. Siempre voy a recordar esa, como lo llamo en un texto autobiográfico, la colección preciosa de objetos míticos que se desplegaba allí, desde el baúl o el halcón del escribano de Indias, hasta los lobos que aullaban en el monte, o las hilanderas que venían a trabajar a la casa de los abuelos y los bisabuelos para hacer la ropa de la familia, y
y la rueca y la luna en el monte. Bueno, un mundo impregnado, todo él de poder, que no podía competir en modo alguno con el mundo urbano que me transmitió mi mamá. Un mundo del cual heredé la lengua, los libros. Mamá era una gran lectora y había tenido una librería en Madrid, una pequeña librería que tuvo que cerrar en la época de la posguerra, donde todos pasaban hambre. Aprecié muchísimo esa literatura, pero la tradición oral que recibí de mi padre creo que fue lo que verdaderamente me hizo escritora más que los libros. Escribí mucho sobre este tema, sobre la raíz de la memoria, donde confluyen el pasado y el futuro, sobre los territorios extraterritoriales, los territorios intangibles, que son más que un pedazo de tierra y que están en todas partes, no se limitan a un lugar en el mundo, sino que logran que ese lugar sea omnipresente, que sea universal. Hay dos o tres cosas que, bueno, que termino diciendo siempre porque, bueno, me constituyeron y porque son esenciales, como la historia del castaño en el jardín de casa, un árbol que papá amaba en especial y que sobre todo quiso plantarlo porque, según contaba, dentro del territorio mítico de la infancia había habido alguna vez un inmenso castaño que se taló y con él se hicieron muebles que bastaban para una casa entera. Y por eso plantó el castaño en ese pequeño jardín de Buenos Aires. Era su árbol fundador, después de todo, un verdadero árbol madre, árbol de la vida, árbol del mundo, eje cósmico capaz de abastecer las necesidades de toda una familia y por extensión de la especie humana. En sus hojas rejuvenecía cada primavera la esperanza del reencuentro. Pero los castaños no se avienen con el clima de Buenos Aires. Los frutos eran muy malos, casi raquíticos. Ni siquiera valía la pena extraerlos de su coraza puntiaguda. Sin embargo, el castaño dio otro fruto mejor y más esperado. Cuando ya mi padre había muerto, pude por fin volver a la tierra que yo aún no conocía y donde él no llegó a retornar nunca. A mi regreso, el castaño empezó a morir, irremediable y violento. En un mes se había secado de la copa a las raíces. Comprendí que simplemente daba por cumplida su misión terrena, que siempre había estado allí solo para encarnar la fuerza del deseo, la poderosa pulsión de la nostalgia, el primer mandamiento que se le impone al hijo del exilio. El castaño desapareció, pero persistió en la memoria. El castaño no se movió, pero me movió a mí. Yo volví al lugar donde nunca había estado. El castaño siguió reapareciendo en mis sueños y siguió poblando los libros de poemas como este, que se llama Este es el bosque y que se incluye en un libro de prosas breves, prosas poéticas, llamado Bosque de Ojos. Cuando llego, jadeante, mi padre está esperándome sentado sobre un tronco. El aire se había puesto oscuro y empañado un instante atrás, pero aquí, bajo los arcos verdes, la luz tiene un espesor de miel y solo se respira un oxígeno burbujeante y diáfano. La hija se enfrenta al padre muerto y, bueno, le habla de ese sentido de la vida, de que la vida es una herida absurda y el padre le dice que son cosas de los tangos, de que la vida es una pasión inútil y el padre le dice no, esas son cosas de Sartre, eso no nos afecta. Y termina con una respuesta inapelable: aquí nada se pierde y todo se transforma. Aquí nada muere. Somos la gente de la tierra, las criaturas del árbol, la semilla que florece sin fin. Este es el bosque. Y su brazo, apenas un hueso con las venas tatuadas, agrupa en un solo gesto los robles y los castañares, los pinos y los eucaliptos, los musgos y los líquenes, las espinas del toyo. El bosque primordial es, una imagen recurrente y es el símbolo de lo que los pueblos mapuches, los pueblos originarios del sur argentino y de la Pampa Central, llamaron el canto de linaje. Después de estudiar esas culturas, que son tan obvias en la tierra argentina, que estaba poblada obviamente de indios cuando llegaron los españoles,
tan obvios como los gallegos, que no son suficientemente reconocidos en la Argentina como verdadera raíz fundadora, cultural, identitaria, a pesar de su número, y que, bueno, a veces son mal conocidos a través de estereotipos y de chistes. Como esas culturas originarias, nosotros también teníamos un canto de linaje, y era el canto del bosque. El canto de linaje es, bueno, el canto que une a cada ser humano con su clan totémico, con el elemento de la naturaleza al que se encuentra ligado espiritualmente, y lo conecta con el todo del cosmos. Es un privilegio del que las culturas modernas prescinden, pero del que la imaginación tradicional aún goza, y esa imaginación tradicional, aunque no vive, por supuesto, como un todo en la sociedad, vive en la poesía. Allí todavía está ese territorio extraterritorial donde podemos habitar, pero del que nos vamos también, porque la condición humana es una condición histórica, porque nos movemos, porque indudablemente vamos y venimos sin remedio, pero también para bien. Eso nos enriquece. Está bueno tener un bosque al que se puede volver, pero también está muy bueno irse y regresar. Para eso está el corredor. Es otra metáfora poderosa que mis libros rescatan o crean. El corredor, el pasillo prodigioso entre los montes de Barbanza y la vasta llanura que concluye sin una ondulación en el río inmóvil. Mi padre lo cruzó enfermo cuando era no un hombre muy mayor, pero sí un hombre muy enfermo, que tenía mal de Parkinson, que ya no se podía mover, que deliraba a veces por las noches pensando que estaba en la guerra y que volvía a las montañas en los días de Franco, y que era un niño y que pescaba truchas en el río Coroño. Él también iba y venía, y bueno, por ese corredor transité muchas veces, en la vida virtual y también en la vida real, sobre la ballena océano que incluye a su perseguidor. Es un lugar difícil, porque en los pasillos se va y se viene, se está y no se está. Es un espacio cruzado por corrientes de frío y aire, y gentes que tropiezan contigo mientras van y vienen, sin una buena cama para dormir cuando te canses. Pero tiene a su favor el corredor, que no alienta la falsa tranquilidad o el inmovilismo, el anquilosamiento de las identidades esenciales. Es un espacio de ambivalencia, donde el ser se abre, avanza hacia el oxímoron, derrota el pensamiento binario, cierra y abre. Por eso la narradora de Árbol de Familia dice: volveré yéndome, me partiré volviéndome, como Jano, el dios de las dos caras, el de las puertas y las llaves, el de los comienzos y los finales, el que tiembla entre el presente y el porvenir. Y otro símbolo, sin duda, para mí, más allá de su lugar geográfico y desde él, es Finisterre, el cabo del fin del mundo, que es el título de una de mis novelas, una traducida por la hospitalaria y generosa Editorial Galaxia, que se tradujo como A fin da terra, cuando Víctor Freixanes era su director, querido maestro y amigo, Víctor Freixanes. Y bueno, este Finisterre gallego, del que es tan difícil irse, sin embargo se espeja en el otro Finisterre, el que queda del otro lado del mundo, porque el mar que separa, el mar del abismo, el mare tenebrosum, también es, como decía Castelao, el mar inmenso de la libertad. Es el mar donde los gallegos encontraron otra identidad, la identidad transatlántica, que es la que tenemos hoy, los que vamos y venimos, los que asumimos ese movimiento como algo que no terminará, que no tiene por qué terminar, porque en ese movimiento está nuestra vida. Yo ahora justamente estoy por publicar una próxima novela que está destinada especialmente a jóvenes, que se llama Solo queda saltar, y bueno, se va a salir por la editorial Santillana, bueno, que es muy conocido en todas partes, y espero que llegue aquí también, y que narra la historia de dos hermanitas gallegas, Celia, la mayor, y Sorina, la menor, que son los nombres de mis primas, de dos de mis primas, no casualmente. No son ellas, pero sí son sus nombres, que tomé de alguna manera como un homenaje y un gesto de cariño.
Isolina y Celia tienen 18 y 10 años respectivamente cuando quedan huérfanas, sin parientes, y desde la España de posguerra, en el año 48, van a las Pampas, a la casa de un tío que después de muchas desventuras ha logrado poner un almacén de ramos generales, que era un destino bastante frecuente de los gallegos, a los que les iba bien, en la ciudad pampeana de Chivilcoy, una ciudad próspera de la provincia de Buenos Aires. No es fácil irse para ellas, realmente no es fácil irse, pero hay algo que dice Celia, que quiero repetir aquí, y que le da el título justamente al libro, a ver si lo encuentro, porque bueno, en este pequeño mar de la conferencia hay muchos fragmentos. Bueno, lo que dice Celia, lo voy a parafrasear después de todo, es que cuando se está en el borde del mundo y en el borde de la vida, solo queda saltar, y que en ese momento es cuando nos nacen las alas que llevamos cuerpo adentro, es decir, las alas que crecen, que salen de nosotros solamente cuando nos atrevemos a caer. Cuando nos creemos que caemos y nos morimos es cuando realmente volamos. Y eso es lo que hicieron los gallegos, voar, realmente saltar el mar, saltar el abismo, ir al otro Finisterre, Buenos Aires o La Habana, u otros que encontraron por el mundo, y si hubieran podido hubieran ido a Marte también, y reconstruirse allá, y aceptar que la vida es el vaivén. Por eso el personaje de Isolina envejece, llega hasta el año 2018, este año en el que estamos, entiende que los seres humanos, como dicen los precolombinos, los quechuas, son tierra que anda. Un pensamiento que me encanta, que lo recuperó Atahualpa Yupanqui, un gran poeta y cantautor argentino, y que tiene mucho que ver con otro pensamiento, otro verso de Rosalía de Castro, cuando dice que toda terra es dos homes. Es lo que los gallegos ecuménicos y cósmicos también han sentido siempre. Y concluyo con esta frase de Isolina cuando vuelve a su tierra ya como una mujer mayor. Yo soy el vaivén. Cuando me voy, nada dejo, porque todo viaja conmigo. Soy la casa sin anclas, soy mi propia barca que cruza los abismos llevando la memoria de todas las orillas. Migramos para sobrevivir, como las libélulas pantala o las mariposas monarca, de la India al África, del Canadá hasta México, de un Finisterre al otro. Como las iniguales en su Dorna, que es una miniatura de las naves vikingas. Las iniguales, de las que no me alcanza el tiempo ya para hablar, pero que quiero mencionarlas también como un homenaje a Galaxia, son seres muy pequeños, miniaturas así, que inventamos mi hija Leonor y yo. Ella es una gallega nieta, como yo soy una gallega hija. Viven hasta ahora en dos libros de Galaxia. Uno de la Galaxia gallega de aquí, que es o libro de Seniguais, el único Senigual, y el otro libro del otro Finisterre, de Buenos Aires, que salió en castellano hace poco, en 2016, y que se llama El libro de las Seniguales y del único Senigual. Y son una especie incomparable, por eso son siniguales. No son ni brujas, ni hadas, ni insectos, pero se parecen un poco a las tres. Y en su infancia, la niña Isolina las vio en las escolleras de la Fisterra geográfica, que fue siempre su punto de referencia de ir y de venir. Intentó persuadirlas con promesas y halagos y meterlas en uno de sus bolsillos, pero las iniguales desaparecieron y volaron de su mano, con barca y todo, dejándole en la palma un calor tibio, como de estufa, y un olor a canela. Nadie volvió a verlas en Finisterre. ¿Y qué hizo la niña? En cuanto pudo irse, se echó a rodar tras ellas por la tierra redonda, a pie y en aviones, en autos y en otras barcas, en patines y en motocicletas, hasta que se hizo vieja. Y aún así, continúa buscándolas donde quiera que estén, como yo, buscando sin iguales, hasta que me muera y tal vez pase a otro mundo y me convierta en vagalume. Muchas gracias. La verdade é que non digo sus currículos ao principio porque creo que quien estáis aquí sabedes que estamos acompañadas por mulleres escritoras nunha trayectoria extraordinaria e con recoñecemento tamén internacional extraordinario.
Agora vou dar paso a Ima López Silva, non sen facer un pequeno apunte. Primeiro, que non me lembrei ao principio de decirvos que xa o sabedes todos ustedes aquí, que nos acompaña o vicepresidente tamén do Consello da Cultura, Xosé Manuel López Seixas, que dentro dun rato nos vamos turnar, porque este acto estamos organizando conxuntamente as nosas dúas áreas de traballo, non? Pero non podo deixar de decir o que vou decir agora, que antes de marchar darlle paso a Ima López Silva, e é que imaginar as xeracións de homens e de mulleres que saíron dun mundo iletrado, prácticamente a meira de parte, ou moitos deles e delas analfabetos e analfabetas, que coñecían o mellor somente a súa lingua originaria, o galego, que unha das cousas que tiveron que facer o plantar pé en terra americana foi tamén aprender unha segunda lingua, o español, e que foron quen de transmitir aos seus descendentes dunha maneira simbólica, sin recursos intelectuais, letrados, formais, todo o que deixaron atrás. A través desta narrativa oral, que creo que queda moi ben expresada por lo que vimos de escoitar, e desa linguaxe simbólica, máis alá, insisto, dunha visión racional, estudiada, investigada, é todo puro sentimento. Esa capacidade de trasladar, de facer unha transfusión sensorial, telúrica, pola vía dos sentimentos e das emocións, resultou dunha fortaleza impresionante e dá pé á imaginación. É dicir, non debe ser casualidade, polo tanto, que haxa tanta expresión literaria e de tanta calidade en persoas que viviron esa inxección de sentimentos a través das visións dos seus antepasados. Entón me pregunto, Inma, ti que non tiveches esa experiencia, creo, porque naces aquí, vives aquí, estás tamén no mundo da literatura, tamén unha muller con unha trayectoria impresionante, non fai falla dicir que é unha muller moi nova, a vista está, pero que se poñemos en comparación o tempo que levas traballando co traballo que levas feito e o recoñecemento que ten, eu non me canso de dicir que non eres para nada unha promesa, eres un valor absolutamente recoñecido e o que nos queda por ver. Pero, polo tanto, agora que aínda estás, aínda te queda moito por navegar no mundo da literatura, pensas que elas teñen ventaxa? É dicir, que ao fin e ao cabo non viviron directamente a experiencia do desterro, do desgarro, pero a recibiron desa maneira tan especial que eu estou segura de que xenera un proceso neurolóxico e emocional diferente. Como o ves ti? E co vosso permiso me retiro para darlle paso a Xosé Manuel. Bueno, eu sí que vou responder ao que me preguntas porque evidentemente non teño nada preparado, así que voume agarrar a túa pregunta como se fose un barco. Non sei se iso dá ventaxa. Creo que todas as escritoras e todos os escritores nos baseamos nas experiencias que nos forzan a nos mesmas e que nos contan. Ao final, en realidade, teñen unha experiencia semellante a que podemos ter as que estamos aquí, porque ao final, en realidade, reciben a mesma tradición oral que recibimos nós. E se me apuras, case a sorte temos a nós, non? Porque recibimos a maiores, en moitos casos, eu creo que case todos os casos, recibimos o imaginario que pode ser o outro lado, no meu caso en concreto, porque creo que como case todo o mundo teño familia en Argentina. E sí que no meu caso, ese efecto de ter familia en Argentina nun momento dado é relativamente decisivo, non sei se na miña conformación como escritora, pero desde logo na miña conformación como persoa, como intelectual, e sobre todo desde o punto de vista da miña propia identidade. Eu nun momento dado, cando estaba no último ano da carreira, a mí sempre o conto porque foi por culpa de Noso Montero que me exixe o traballo de doutoramento vinculado co teatro do exilio. En ese momento decido irme. Teño varios meses libres porque os cursos de doutoramento na miña época eran así, que igual tiñas un curso en novembro e outro en maio. Entón, nese momento decido irme a Bos Aires.
non sei se atendendo unha chamada, como no caso que contabades, pero sí, desde logo, que sentía unha curiosidade tremenda, non? Non había moito que coñecera a unha prima que viñera alá, e pasou unha cousa con ela moi curiosa, que vin que éramos persoas moi distintas, de idades moi distintas, bastante maior que a min, que éramos mulleres que nun principio non tiñamos nada que ver, por pura crianza, las se criaron nunha grande cidade, e, sen embargo, tiñamos un pouso común brutal. Eu quixen entender que ese pouso común tiña que ver con isto que estades comentando, non? Con que, efectivamente, ela se cría ali, pero non se cría ali exactamente. É dicir, eso foi algo que, efectivamente, logo entendín cando cheguei alá. Non, o caso é que eu sentía moita curiosidade por todo aquilo, e entón marchei, coa excusa do traballo de doutoramento de Alonso Montero, marchei a Bos Aires. E marchei a un lugar no que eu só coñecía a esta persoa. A todo isto que seguro que Núñez non se lembrará, pero eu, igual sí, cheguei un día polo despacho de Núñez a dicirle, mira, teño que ir ali, non coñezo a ninguén, teño que facer este traballo, e Alonso Montero me dixo que falara contigo. Entón marchei con unha morea de enderezos que Núñez Seixas me deu de memoria. Ademais, decía, isto está en tal rúa, e entón contaba mentalmente e dicía, e tantas rúas máis alá, ou sexa, en tal sitio tes tal cousa, non? Entón, con ese mapa mental de Núñez cheguei eu a Bos Aires. Cheguei a quedarme a dormir en Valentín Alsina, porque, efectivamente, toda a miña familia estaba ali. E no Lanús de Maradona, non? Que eso tamén era como un mito. Entón, claro, cheguei ali, vi todo aquilo e descubrín un mundo. Eu non me cansarei nunca de dicir que, igual que os hebreos van a Israel unha vez na vida, eu creo que os galegos deberíamos ir a Bos Aires unha vez na vida, porque eu entendín, cando cheguei a Bos Aires, unha parte da miña identidade que de outro xeito creo que non entendería. En boa medida porque esa evocación permanente que teñades os que estabades alás, esa en Bos Aires ou calquera outra cidade de migrantes ou de exiliados, aquí se esvaeceu por completo, é dicir, a miña familia non tiña contacto prácticamente coa familia que estaba do outro lado. Decían que eran preguiceiros para escribir, decían que non había trato, bueno, logo que pasaba era que por detrás había unha morea de historias, non? Unha morea de desencontros, que claro, eu entendín cando cheguei ali. O meu bisavó, efectivamente, tamén se casara ali, tiña a súa propia familia, eso generou un conflicto entre os dous irmáns, o sea, os dous fillos del, que estaban ali, e entón foi moi curioso, porque a miña chegada ali reviviu todo este lume, non? Eu creo que as miñas dotes diplomáticas naceron aí. Realmente foi moi gratificante ver como alguén totalmente alleo é capaz de reconducir unha relación familiar. E ao final me quedei en Bos Aires 3 meses. Fixen o traballo en cuestión do teatro no exilio, pero para mí foi unha viaxe fundamental. É dicir, eu entendín o que acontecía na miña familia, entendín o que éramos as galegas e os galegos, e entendín, en realidad, tamén cara a onde deberíamos ir, non? Que deberíamos aspirar a non perder esa parte de identidade e, sobre todo, a atraela cara a nós, non? Porque aí hai unha morea de persoas, non? Unha morea de persoas que eu creo que en moitos casos senten a cultura moito máis que a nós mesmas. E eu creo que en boa medida por iso, eu creo que en todos os meus libros aparece de algún xeito esa realidade migrante ou esa realidade exiliada. Eu creo que vamos, na maior parte deles. E sí que é certo que é unha curiosidade ou unha visión do mundo que sí que nese momento me transformou e que a partir dese momento é un objetivo meu. Creo que é unha obriga dunha escritora galega intentar explicar esa parte de nós, que xa non é só Bos Aires. No meu caso, fui a través de Bos Aires, porque creo que é o máis evidente para moitas de nós, pero creo que é o mismo que unha topa cando chega a México. Eu fui un ano pasado por primeira vez a México e tamén sentí unha proximidade que só sentir a Bos Aires, ao falar con determinadas persoas.
E me parece unha experiencia pues, que debemos deixar registrada, non? De algún xeito. E logo, eso que sempre dicimos, que hai que contar a historia dos galegos por aí adiante, pois é realmente así, non? Cando, como sabedes, viví un tempo en Nova York e creo que está tamén por contar a historia dos galegos en Nova York, non? Esas persoas que ademais chegan a un país moito máis hostil porque non falaban a lingua, non? E por iso, en boa medida, pois sí, forma parte pues, do meu proxecto literario, non só, pero está aí. Entón, non sei se son máis afortunadas elas. Eu sí que me sinto afortunada, por ter ido en un momento dado a Bos Aires, vivir iso, e logo seguir indo e seguir descubrindo todo iso máis, a través de máis ou de outro tipo de experiencias. Moi ben, pues moitas grazas, Inma.